Gracias por venir un día festivo. Es maravilloso tenerlos acá en la jornada de cierre de la Semana de Derecho de Autor, Toda Creación Vale, organizada por la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la cual, por supuesto, contamos como merece con expertos en relación con el tema de derechos de autor. El cierre de hoy se va a realizar con el apoyo de Fundación Carisma, que es una institución muy importante en el país con el tema de acceso abierto. Y para ello, pues el día de hoy nos acompaña Carolina Botero. Carolina es abogada con formación en la Universidad del Rosario, cuenta con maestrías en Derecho Internacional y de la Cooperación y en Derecho del Comercio y la Contratación, y está adelantando su programa de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. También hace parte y dirige el grupo de trabajo en Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Carisma, y también está trabajando, por supuesto, con proyectos comunitarios, consultorías y asesorías a instituciones de alto nivel en relación con los programas de derecho de autor en el entorno de acceso abierto. También es co-líder de Creative Commons Colombia y colabora con proyectos como P2P Foundation, Equinoccio y Altair. Entonces, como se dan cuenta, contamos con el apoyo y la confianza de tener una sesión en la cual esperamos sus preguntas, sus comentarios, todas aquellas inquietudes que surgen con respecto a este tema. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la sesión es tuya. Gracias, Eileen. Yo solamente quiero hacer una corrección para que no me pase lo de Peñalosa, porque creo que está un poquito atrasado y yo abandoné el doctorado. Sí, estaba haciéndolo y hace como 4 años decidí que o trabaja uno en el activismo o estudia doctorado, así que abandoné el doctorado, ya creo que nunca lo voy a terminar. Gracias. Pues no quiero que me pase nada. Por ahí guardé el certificado donde decía que había sido admitida pues para el proceso de doctorado, pero la realidad es que lo abandoné. Y si mi esposo me escuchara me diría, no, tú no lo has abandonado, estás en una pausa reflexiva. Pero yo creo que los que nos metemos a hacer activismo, no, eso ya uno decide que pues la ruta no fue la academia y se resigna a eso. Entonces solo hago esa aclaración para decir bueno, que además en Carisma, precisamente en los últimos 5 años, porque trabajábamos los temas de acceso al conocimiento, nos dimos cuenta de la importancia de hacer el puente entre tecnología y derechos humanos. Es decir, la tecnología tiene un potencial impresionante para apoyar nuestro ejercicio de derechos humanos, pero ese potencial que tiene para el bien, llamémoslo así, también lo tiene para el mal, o sea, también tiene un montón de consecuencias que hay que reflexionar desde la idea de derechos humanos, y entonces trabajamos en otros temas más allá del acceso al conocimiento, y estamos trabajando temas de privacidad, libertad de expresión, etcétera, de los que también pues, seguramente escucharán hablar en el futuro. Pero pues nos vamos a enfocar aquí en acceso al conocimiento y concretamente en el tema del licenciamiento abierto. Entiendo que durante toda esta semana la biblioteca ha estado haciendo un proceso de capacitación en derechos de autor. No sé cuántos de ustedes asistieron esta semana a alguna de las charlas de derechos de autor, ¿podrían alzar la mano? Listo, varios de ustedes. Y precisamente por eso, cuando estábamos programando esta charla con Eileen, pues la idea era cerrar con algo distinto. Como no tenemos sino 2 horas, una idea original que había sido hacer un taller, se convirtió en hagamos una conferencia, pero realmente yo soy abogada y creo que soy abogada en deformación, estoy intentando dejar de ser abogada desde hace varios años y me gustan más los temas donde la gente participa. Entonces voy a hacer una conferencia, pero la recorté bastante para que hagamos una actividad participativa, mini taller al final, de modo que vamos a mezclar un poco los dos mundos. Se los advierto, para aquellos que no les gustan jugar, empiecen a respirar profundamente y lo hacemos hacia el final de la charla. Entonces, como voy a asumir, la mayor parte de los que están acá estuvieron en las charlas de derecho de autor, vamos a asumir muchas cosas. Los que no estuvieron, si en algún punto se pierden, por favor alcen la mano. Recuerden que de todas formas el derecho de autor es un tema supremamente extenso, que lo que vamos a hacer aquí es como pañitos de agua tibia, es apenas una superficial mirada. Ustedes estuvieron con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ellos tienen una visión muy interesante y muy propia y muy exagerada a mi modo de ver de lo que es el mundo del derecho de autor, de modo que ahora los invito a que piensen críticamente y de eso es de lo que vamos a hablar.
Me pasa ya les contamos que es Fundación Carisma Creative Commons. La siguiente. Entonces, lo que más, digamos, el otro foco que es importante que consideren en la charla es que vamos a enfocarnos en el mundo digital. Y el mundo digital tiene varias características, pero hay una en particular que quisiera resaltar y es la facilidad de copia. En lo digital es muy fácil copiar, es muy barato y por tanto eso supone un reto para la lógica del derecho de autor que también es igualmente impresionante, porque el derecho de autor basa su marco jurídico en la idea de controlar los usos y entre otros es precisamente copia, distribución, no sé qué, todo lo que con la tecnología es muy fácil. Entonces, quisiera que sin dejar de lado el resto del mundo, empecemos a pensar de qué es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del entorno digital. Otra cosa que me parece muy importante decir, es sobre todo para aquellos que estuvieron en las charlas anteriores, voy a hablar sobre todo de derechos patrimoniales. Voy a dejar de lado los derechos morales. Esos, como ustedes ya vieron, dime. Como ya vieron, los derechos morales son derechos irrenunciables, imprescriptibles, son los del autor, es como la relación con paternidad. Esos no los vamos a tocar, vamos a hablar de los derechos patrimoniales, los que sí se negocian, los que sí se transan, los que sí pasan de unos a otros. ¿Cambias, por favor? Y en ese contexto, tenemos también que pensar que estamos hablando de todas las obras y que de acuerdo con la ley, obra es cualquier cosa. De hecho, la ley lo que tiene es una lista no cerrada. Entonces, una foto, un mapa, una novela, ¿a alguien se le ocurre algo más? Un dibujo, una caricatura, una obra musical, una canción. La idea no, la idea la dejamos a un lado. ¿Quién? Un logo, una frase, no. Una composición, sí. Y ahorita les explico por qué estoy diciendo que no y estamos dejando de lado algunos. El software se protege con derecho de autor. Un video se protege con derecho de autor. Entonces, de los que han dicho, una idea no se protege con derecho de autor. No, no. Las ideas no son protegibles. ¿Por qué? No, porque lo que se protege es la forma en que la idea se expresa. Imagínate que se protegiera, por ejemplo, la idea creativa, o sea, que tú te imaginaras, uy, voy a hacer una novela sobre un náufrago que se pierde en una isla y todas las aventuras para encontrarlo. Esa es tu idea. Si se pudiera proteger esa idea, ¿cuántas novelas no existirían? Porque pensemos en, no sé, ¿alguien que se le ocurra? Gulliver, ¿otro? Robinson Crusoe, Náufrago, 5 años de vacaciones, 20 años de vacaciones, no me acuerdo cómo se llamaba la de Verne. Más cercana, Lost. Persiles, o sea, hay una cantidad, entonces las ideas no se protegen, lo que se protege es la forma como esa idea se expresa. Alguien decía un logo. El logo puede ser, puede no ser, depende de cómo lo protejas, porque entonces eso me parece muy importante para decirles aquí no vamos a hablar de propiedad industrial, estamos hablando de derecho de autor. En la propiedad industrial están las patentes, las marcas, los diseños industriales. Entonces un logo suele ser asociado con una marca y eso es propiedad industrial, ¿sí? Y eso tiene otras lógicas, se parecen muchos. Cuando yo hago conferencias les digo, miren, eso es como dos hermanos. Todos los que vivimos acá sabemos que a veces vemos dos hermanos y decimos, esos son de la familia, o sea, los miramos así y decimos, son de la familia. Yo tengo 2 hijas, solo 2. Una es pelinegra y la otra es mona, una es ojinegra y la otra es ojiclara. Para mí son absolutamente diferentes, la gente las ve y dicen, son como la familia, a la una le gusta madrugar, a la otra no, la una es vegetariana, la otra es carnívora. Pero la gente las ve y dice, son de la familia, se crearon iguales. Eso pasa entre propiedad industrial y derecho de autor. Son de la familia, pero son diferentes. Entonces, aquí no vamos a hablar de propiedad industrial, sino vamos a hablar de derecho de autor. Esa es también otra. Hubo otra que dijeron que dije, no, eso no. Una frase. La frase es complicada, o sea, si te refieres como, por ejemplo, a un emblema, que es el comercial, como bueno, bonito y barato, eso es la frase que se protege por propiedad industrial, porque va asociada a un establecimiento comercial, y es la frase. Es un eslogan, exacto. En derecho de autor, lograr decir que una frase es suficientemente creativa es súper problemático y yo defendería que no. Sin embargo, les puedo contar cuántos de ustedes saben quién es Manu Chao. Listo.
Manu Chao tiene una canción donde se escucha el sonido del metro de Madrid, creo que dice próxima estación, Esperanza. ¿La recuerdan esa canción? Y está la voz. Los locutores demandaron a Manu Chao diciendo que parte de las regalías de esa canción les correspondía porque aparece próxima estación, Esperanza. Y se armó. Hasta donde recuerdo, por lo menos la primera instancia, que creo que fue la que vi, el juez dijo no. Entonces, digamos, puede haber pelea, pero no es tan seguro porque digamos que con derecho de autor estamos buscando proteger obras creativas. Y la pregunta, y esa la va a responder un juez, es qué tan creativo es eso que tú quieres proteger. ¿Listo? Pero hay una amplia gama de obras protegidas con derecho de autor. Y esto nos pone en que existe una especie de batalla por el derecho de autor. Hay una, incluso en inglés se le dice el copy fight, hay una pelea. Y yo lo pienso y yo creo que es más que nada porque para mí el derecho de autor, miren, yo terminé mi carrera de Derecho hace más de 20 años y yo tuve una clase de Derecho Comercial en donde se habló de Derecho de Autor. Y después dediqué muchos años de mi vida a eso. Hay especializaciones completas, un montón de temas dirigidos a eso, pero es algo que la gente casi no sabe. Y sin embargo, en el mundo actual, en el mundo digital, es tan importante que para mí es equiparable al tráfico, a las señales de tráfico, a las reglas de circulación en la ciudad. Digamos que usted puede que nunca le enseñen, pero a fuerza de estar en la ciudad, usted ya aprende qué es un pare, qué es un ceda el paso. Incluso si es peatón, uno distingue ya las reglas que hay por la ciudad sobre cómo circular y eso ayuda a que evitemos, pues, trancones o evitemos accidentes, una cantidad de cosas. Si usted empieza a manejar, así pague el pase. Tiene que aprender las normas de tránsito o si no está en un problema. Y para mí el derecho de autor cada vez se asemeja más a eso, con todo lo problema que supone, pero es eso. Para funcionar en el mundo de hoy, casi cualquier profesión, casi cualquier cosa que tenga que ver con trabajar en línea, usted tarde o temprano va a estrellarse contra el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor ha tenido que dejar esos, y lo digo con todo respeto, esas ínfulas de un derecho superior y bajarse a tratar de hablarle al ciudadano para que entienda que esto también le aplica a usted. Y eso genera unos choques internos muy grandes, porque todo en Internet, al final, si usted quisiera mirarlo por derecho de autor, termina viéndolo así. Es la forma como circulan los contenidos, y los contenidos no es otra forma que circular ideas. Pero ahí hay una disputa grandísima, porque esos contenidos son propiedad de alguien, y eso genera una disputa entre un derecho individual y derechos colectivos, que es lo que quiero resaltarles en esta sesión. ¿Cambiamos? Entonces, así rápidamente, para que nos pongamos todos a tonos. Estos son diapositivas que vienen de un curso que nosotros elaboramos para bibliotecarios, donde hay más detalles sobre el derecho de autor que podrían ustedes mirar. Pero aquí está, o sea, ¿qué se protege con derecho de autor? Prácticamente cualquier cosa. Y lo mejor es que no necesitan ustedes ningún registro. No hay que, o sea, simplemente crear la obra da el derecho. Y lo que también es necesario usualmente es que sea tangible, es decir, que esté reflejada en algo. Entonces, por ejemplo, el cuento que echa un cuentero no tiene protección de derecho de autor, el cuento como tal, así, porque es algo que es como repentino, sale. Si alguien lo graba, o digámoslo al revés, miren lo que está pasando, están grabando la conferencia. Esta conferencia que yo doy puede parecerse a muchas que he dado antes y que daré después, pero como tengo un público diferente, como hoy vengo con un ánimo diferente, cada conferencia tiene algunas variaciones y eso no está protegido por derecho de autor. Al final lo que queda protegido por derecho de autor es ese video que están haciendo, porque eso es lo que la fijó y entonces queda qué fue lo que dijo ella exactamente ese día, en marco de qué, ¿me explico? O la presentación que está guardada en un repositorio en Internet. Lo que se materializa es lo que termina siendo protegido, lo que también genera pues, problemas con que hay un montón de obras que nunca se materializan y entonces ¿en qué posición queda? ¿Puedes cambiarla, por favor? Lo que les decía, los derechos morales, los principales son atribución e integridad, son irrenunciables, no vamos a volver a, son imprescriptibles, etcétera, eso no los volvemos a tocar.
Los derechos no pueden ser transferidos y por eso a partir de ahora en la conferencia, más allá de reconocer que existen, no les vamos a trabajar mucho. Los que vamos a trabajar son los derechos económicos, los patrimoniales, y esos fundamentalmente son reproducción, distribución, comunicación pública y modificación. Ahí, digamos que según la ley hay una forma de manejarlos, pero es básicamente todo lo que uno puede hacer con una obra que el autor pueda controlar. Y el grave problema y la razón por la que decimos que hay una pelea también, más allá de que es el contexto digital, es que en las últimas décadas ha habido un importante desbalance entre los derechos patrimoniales y conexos y los derechos morales que corresponden al autor y los balances de ese sistema jurídico que nos corresponde a todos como sociedad. Y eso, digamos que cuesta un poquito de trabajo incluso conceptualizarlo, porque todos somos al mismo tiempo autores y parte de la sociedad. Para yo ser autor, necesito conocer lo que existe. O sea, no, ya lo dijo, ¿quién fue el que dijo que no hubiera podido hacer nada si no se apoya en los hombros de los gigantes? ¿Da Vinci? No me acuerdo quién, pero creo que Da Vinci, si no estoy mal. Entonces, la idea es esa, o sea, uno para poder construir algo parte de lo que otros hicieron. Y por tanto, uno es autor y también es sociedad. Pero si uno mira la evolución de las reformas de derecho de autor y en general propiedad intelectual en el mundo, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX, se reforzó, y eso es fundamentalmente fruto del lobby de la industria del entretenimiento, se reforzó todo lo que tiene que ver con el derecho de autor para poder generar más réditos a la industria del entretenimiento. El que esté interesado en esto, hay un libro que se llama Free Culture, Cultura Libre, de Lawrence Lessig, un profesor gringo, que tiene toda la investigación de cómo se hizo la reforma en Estados Unidos del derecho de autor en la década del 90 y cuál fue particularmente el papel de Walt Disney, de la empresa, para ampliar el término de protección de derecho de autor y beneficiar así a Mickey Mouse. Mickey Mouse iba a salir al dominio público y ellos consiguen con un lobby muy fuerte ampliar 20 años el plazo de protección en el que todavía estamos. Entonces, un poco sin un análisis del impacto que supone ampliar la protección afectando el dominio público, se hace eso. Y en cada tema casi de derecho de autor vamos a tener tensiones de ese estilo. Y la realidad es que hoy en día está ganando la visión individualista. Del lado de la sociedad, tenemos particularmente en países como Colombia y todos los derivados del sistema civil, unas balances muy débiles, se llaman excepciones y limitaciones. Entonces yo, por ejemplo, si estoy escribiendo un libro sobre escritores colombianos y la forma como han visto el río Magdalena, ¿no? Entonces quiero utilizar fragmentos de la obra de Cólera, del amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, para ilustrar eso, y quizás quiero tomar también apartes de María, donde él describe cómo va por el río Magdalena, Efraín, pues. Entonces, tomo partes, ¿verdad? Yo no tengo que ir a pedir permiso. En el caso de María, podría ir y mirar si ya está en el dominio público, que creo que sí. En el caso de García Márquez, no está en el dominio público, porque el dominio público es cuando la persona se muere, 80 años después entra la obra al dominio público y se conservan los derechos morales, pero los patrimoniales ya no más, no existen, entonces cualquiera puede utilizar esa obra. Entonces, yo miraría a María a ver si está en el dominio público, puedo hacer lo que quiera, pero en el caso de García Márquez no puedo citar yo el amor en los tiempos del cólera porque tengo que ir a pedirle permiso a sus herederos. No, la ley dice que tengo derecho porque hay el derecho a cita. Y eso es súper importante. Yo incluso podría ejercer ese derecho para decir, es que me parece horrible. O sea, la obra de García Márquez es una porquería. No hubo un peor escritor. Y no me pueden decir que no, porque estoy usando cita para decir mi opinión y eso es libertad de expresión también. ¿Me explico? Entonces, uno lo ejerce y debe defenderlo porque también es el derecho a la libertad de expresión. De otra forma, pues no podríamos tener un arte contestatario, un arte que diga otra cosa. Y ahí tenemos una lista. El problema es que la lista de excepciones y limitaciones es una lista cerrada. Y a diferencia de cualquier obra, y esto es un ejemplo,
A nosotros como sociedad nos dicen, las excepciones son estas y las listas son estas. Y así, usted tiene que enganchar ahí para que sea. ¿Problema? La ley en Colombia fue hecha en 1982 y en 1993. ¿Quiénes de ustedes navegaban en Internet en 1993? Luego, la ley no está pensada para el entorno digital. Y muchas de las excepciones que tiene, por ejemplo, utilizan palabras como reprografía. Reprografía, no hay manera de trasladarla al entorno digital. Entonces, no está pensada para eso. Y por eso estamos diciendo, aquí hay un desbalance. Y sí, es una de las peleas, por ejemplo, en Ley Lleras, pero al que le interesa luego lo charlamos, si no me quedo hablando aquí. Entonces, hasta aquí, digamos, estamos hablando del derecho de autor, y es la capacidad que tengo como autor de tomar decisiones sobre mi obra protegida. No toda obra es protegida, bueno, muchas obras son protegidas, pero no cualquier cosa es protegida, y no se protege sino por un tiempo determinado. Aunque cada vez no lo alarguen más, es un tiempo determinado. Eso genera una serie de problemas por lo que les digo, porque, por ejemplo, las bibliotecas tienen problemas con obras huérfanas. Les cuento un casito, que es un problema de la Biblioteca Nacional. En Colombia nunca ha habido una industria editorial de música escrita, es decir, de partituras. Las partituras siempre se han hecho entre los que saben y se han distribuido como han podido entre los que saben, pero no es que se publiquen libros sobre el bambuco colombiano, eso no se hace, porque no hay un mercado para eso. Entonces, como no se publica, las partituras tienen un derecho moral muy grande, porque al nunca haberse publicado, nunca empieza a contar el plazo para su salida al dominio público. Y los autores son los únicos que tienen el derecho de publicarlas. Eso significa que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene una colección muy grande de partituras de música colombiana, pero no las puede distribuir porque están protegidas por derecho de autor. Entonces, para alguien en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional es mucho más fácil tocar un vals europeo que un bambuco colombiano, porque los bambucos solamente los que han circulado, me explico en términos de la partitura. Y eso es un problema muy grave, eso se llama obra huérfana y debería tener otro tipo de tratamiento. Entonces, el que tengamos un sistema de ese modo genera problemas. Hasta aquí hablo yo del derecho de autor, y lo que quiero hablarles es de cómo hemos trabajado, qué es lo que ha pasado, que la gente enfrentada a la tecnología digital ha pensado, lo que queremos hacer es compartir. ¿Cómo compartimos? En una visión legal que lo que nos dice es controlen. Nuevamente repito, sobre todo para los que han llegado, esta es la sesión de cierre de una semana en la que particularmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha estado dando conferencias sobre derecho de autor. Luego yo acabo de terminar de hablar de derecho de autor, porque ustedes, la mayoría, ya participaron en eso, y a partir de ahorita voy a hablar del licenciamiento abierto. Si en algún punto alguno de los que está acá se pierde porque no entiende algo, alce la mano e intento ayudar sobre pues, el tema que se hayan confundido. Pero entonces, ¿qué significa y qué pasa con el licenciamiento abierto? Si bien la idea de compartir y de cultura libre es algo que no podemos decir nació en 1974, porque no es cierto, compartir es una acción humana que de hecho nos enaltece como humanos, y por tanto no podemos decir cuándo nació, es algo natural, es algo que hacemos. La realidad es que nuevamente, como estamos hablando de tecnología y tecnología digital en este contexto, la forma como se ha armado la idea de cultura libre y de licenciamiento abierto tiene que ver con el software libre, y esto nació en la década de los 80 en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, una universidad gringa, en donde un hacker, en particular pues un programador, un desarrollador que se llama Richard Stallman, se negó a entrar en la lógica que en ese momento surgía de hacer software privativo, de hacer software que se iba a vender. Entonces estaban pensando cómo lo empaquetaban, cómo lo ponían en un almacén y cómo no lo vendían. Y él venía de una lógica diferente, que era la lógica universitaria de hacer software entre todos compartiendo código. Entonces él llega a un punto en el que dice, ¿cómo así que yo
compro una impresora, el software viene con la impresora y para instalarlo, yo que tengo la capacidad de hacer eso, no lo puedo hacer porque ese software es de alguien más y tengo que llamar a la empresa a que venga a instalarme la impresora, década de los 80. Él se resiste y comienza a producir, a decir, no, voy a arrancar de cero un software que va a poder compartirlo todo el mundo. Se hace una alianza con un profesor que se llama Evan Moglen, que era un profesor constitucionalista en Estados Unidos, un abogado, y crean una licencia para ese software, porque les daba miedo, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo digo que no quiero que sea propietario? Entonces han pensado en dominio público, se lo doy al dominio público. Pero si hacían eso, cualquiera podía tomarlo del dominio público y cerrarlo. Entonces, hablando con el abogado, dicen, no, hagámosle una constitución, vamos a hacer una licencia. Y esa licencia se va a basar en la idea de 4 libertades que están descritas en la diapositiva, no las voy a repetir, pero fundamentalmente es la idea de cualquiera puede hacer lo que quiera con este software porque eso supone la libertad de seguir trabajando con él. Y digamos, vamos a defender esas 4 libertades. Por eso crearon una licencia que se llama la GNU-GPL, en donde se dice, usted si tiene acceso a este software, haga lo que quiera con él. Realmente la única condición se la vamos a poner es a quien haga código, quien es capaz de ver el código, trabajar con el código y lo modifique, como está partiendo de una obra que es mía, la única condición que yo le pongo para que pueda hacer eso, o sea, modificar, que es un derecho patrimonial, es que el código resultado de esa modificación lo devuelva a la comunidad. Y por eso se llama una licencia copyleft. No solamente permite, pero además obliga a devolver a la comunidad. Eso es un juego en inglés de palabras copyright, copyleft, o dejar copiar, algo así. Y así comienza como un mecanismo jurídico para compartir, para hacer lo que la tecnología en ese momento permitía hacer. Y en esa charla llegamos al 2001, cuando Lawrence Lessig, un profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que estaba enfrentado a un problema de dominio público, precisamente a la Sonny Bono Act, la ley que en la década del 90 modifica el derecho de autor en Estados Unidos y entre varias cosas además amplía 20 años la protección de derecho de autor. Él tenía a un amigo suyo que estaba organizando una biblioteca en línea en internet en ese momento de una música tradicional americana de una zona muy concreta y que se entera de que va a salir esta ley. Este señor ya era un pensionado y dijo, si me toca esperar, él estaba recogiendo esa música muy particular en una biblioteca en línea, pero él esperaba que estuviera en dominio público para ir recogiéndola. Me explico, porque lo contrario no podían, le costaba mucho dinero. Cuando se sabe que esa ley va a salir, él dice, si me toca esperar 20 años, pues ya me morí, yo estoy pensionado, ya se acabó mi proyecto. Comienza a pelearlo el abogado junto con otros profesores, entran a pelear ante los jueces la defensa del dominio público, la importancia de que también la sociedad tenga acceso a las obras y tratar de justificar, usted, o sea, como autor, ¿por qué necesita más de X número de años para retornar su inversión o lo que sea eso? Lo pierden, entonces se sientan a pensar, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos modificar la ley, si los jueces no tienen también muy anclado la parte individualista del derecho de autor, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Porque con esta tecnología tan maravillosa que nos permite hacer copias, entonces resulta que no podemos hacer nada, es porque la gente no nos va a dejar, y los que queremos, ¿qué? Y se inventan, inspirados en el software libre, un set de licencias que se aplica a lo que no es software, porque el software tiene particularidades muy particulares. Entonces, no es lo mismo un software que una foto, llamémoslo así. Y entonces esas diferencias hacen que ellos piensen, bueno, hagamos un set de licencias. Y de ahí nace la idea de Creative Commons, que es de lo que quiero contarles. Las licencias Creative Commons, a partir de los 4 elementos que estaban en la anterior diapositiva, generan 6 licencias, que les voy a explicar una a una, más un sello que es el de dominio público. La idea central de una licencia es, entre el derecho de autor, que es todos los derechos reservados,
y el dominio público, que es algunos derechos reservados, es dar una gama de opciones para que usted desde el momento, usted como autor, desde el momento en que publica, le diga a la comunidad, a la sociedad, algunos derechos reservados. Hay cosas que le permito desde ya, hay otras que no. O usted como usuario quiere utilizar algo, quiere hacer una foto para la fiesta de cumpleaños de su hija que le va a mandar a todos sus parientes por Facebook. Entonces, en lugar de arriesgarse a todos los derechos reservados, puede buscar, y no le gusta nada en el dominio público, puede buscar algo que está en ese contexto. Imagínense un estudiante, por ejemplo, de cine y televisión de la Universidad Nacional que tiene que hacer un documental. Si le pone música, porque lo puede hacer, o sea, técnicamente, ¿cuál es el problema? Coge una canción de los Beatles y se la pone al documental o a su pieza de animación. No tiene problema, excepto que nunca va a poder exhibirla, porque primero tiene que ir a pagar los derechos de autor. Si en cambio busca algo que esté licenciado y se asegura de tener los permisos, no tiene que contactar a esa persona, pero puede utilizar quizá música que está hecha profesionalmente y que le sirve también. A esto se unen, pues, más allá ahora, digamos, como que el siguiente eslabón es el de datos abiertos, pero yo, pues, en datos abiertos hoy no me voy a meter, así que nos saltamos esta. Entonces, ¿cómo funciona una licencia Creative Commons? Que eso es de lo que vamos a hablar ahorita. El primer elemento es atribución, que tiene todo que ver con el derecho moral, es decir, reconocimiento de la autoría. Todavía decimos Quinta Sinfonía, Beethoven. Simón el Bobito, Rafael Pombo. Y esas dos obras, por poner solo dos ejemplos, están en el dominio público. Pero seguimos reconociendo al autor. Y muchas veces es lo que la gente más quiere, que lo reconozcan como que eso lo hizo esa persona. Otro elemento es no comercial. Yo le dejo hacer, o sea, a mí no me importa, quiero que use la obra, lo que sea, pero no la use comercialmente. Si la va a usar comercialmente, yo quiero participar en esa ganancia. Entonces le voy a controlar el uso comercial. El no comercial no lo controlo. Haga lo que usted quiera, siempre y cuando sea no comercial. Sin derivar. Sin derivar es quizás la más difícil, porque hay que explicarla un poquito. ¿Qué es no hacer una obra derivada? Es decir, no modificarla. Usted no tiene permiso para mezclarla, para transformarla, para crear una obra nueva. Un ejemplo típico de esto es una traducción. Entonces yo me encuentro un artículo, yo soy profesora de ciencia política y me acabo de encontrar el mejor artículo que explica el problema de Cataluña hoy. Eso salió ayer y está en catalán. Y yo, como viví en Barcelona, sé traducir al catalán, lo agarro, lo traduzco y lo publico. Eso es lo que no podría hacer. Si dice que no tenga obras derivadas, significa que la traducción no la puedo hacer sin pedir permiso. Tengo que volver a la lógica del derecho de autor. Y es contactar al autor y decirle, yo quiero hacer una transformación de su obra porque quiero traducir del catalán al español. Incluso si no tengo ánimo de lucro. Él me está diciendo, nada, yo es para mis alumnos, lo voy a poner en mi blog para explicarle a mis alumnos. No, se tiene que pedir permiso porque regresa a la lógica del derecho de autor. Y el otro elemento es compartir igual, que es la idea del software libre. Le doy todos los permisos, o sea, todo lo demás que le ha permitido. Hay una condición, y es si usted modifica la obra, el resultado tiene que ponerlo con la misma licencia. Entonces vamos a suponer que ese artículo está realmente con una licencia compartir igual. Entonces sí puedo modificarla, sí puedo traducir del catalán al español, pero mi obra resultado tiene que tener la misma licencia porque el autor original me está diciendo, se lo permito siempre y cuando usted también deje hacerlo. Puede ser que traducida al español, digamos que hay menos gente que sabe catalán que los que saben español. Entonces, la obra de esa persona se distribuye más si pasa por otro idioma que conozca más gente y eso es lo que él quiere, un mayor impacto. ¿Me explico? Entonces, es importante decir que uno no puede tener al mismo tiempo compartir igual y no derivar, porque con compartir igual se está permitiendo las modificaciones, solo que se les pone una condición. Listo, entonces,
De la combinación de esas 4 condiciones están las 6 licencias. Diga que fui yo, no me importa lo que usted haga, pero diga que fui yo. Diga que fui yo y no haga obras derivadas. Diga que fui yo, no haga obras derivadas y que no tengan uso comercial. Esta es la más restrictiva. Diga que fui yo y no haga usos comerciales. Diga que fui yo, no haga usos comerciales, compartir igual. Diga que fui yo, compartir igual. Por ejemplo, esta es la licencia de Wikipedia. ¿Sí? Todo el que entra a Wikipedia y escribe un artículo o hace una edición, está aceptando que cualquiera se lo va a editar y que van a seguir ese juego, ¿me explico? Entonces, no sé, pongo un ejemplo, la señora que está con blusa roja ya, yo voy a suponer que es de la América. Entonces ella decide que ella quiere escribir un artículo sobre la América que no existe en Wikipedia. Ella lo escribe, porque entra en esa plataforma y usa eso, y ahí dice que las condiciones son esas, al momento de ella escribir y publicar su artículo está aceptando las condiciones, y por tanto yo que también soy hincha de la América, puedo entrar y cambiarlo, y ella no puede ponerse brava, porque desde el principio está aceptando que va a haber una posibilidad de modificar. Eso genera unas dinámicas de colaboración que son distintas, pero voluntarias. Y la más restrictiva, sin embargo, imagínense la cantidad de usos que permite. Se puede copiar, se puede distribuir, se puede modificar, se puede comunicar al público, siempre y cuando no haya ánimo de lucro, y lo que no puedes modificar. Pero muchas de las cosas que hacemos en Internet es eso, es simplemente compartir con otros lo que encontramos. La otra es una etiqueta que es el dominio público. Y eso es empezar a marcar lo que ya sabemos que está en el dominio público, porque parte del problema es que como la ley y los estados se han concentrado en la protección, en este momento es muy difícil saber qué está en el dominio público. Entonces, cuando nosotros encontramos o hacemos un trabajo de levantamiento, no sé, por ejemplo, participé una vez en un análisis de archivo que se hizo de la Biblioteca Nacional. Realmente no encontramos muchas cosas en el dominio público, la mayoría fue identificar quiénes eran los autores o saber si tenían permisos, pero si hubiéramos encontrado ahí cosas en el dominio público, hubiéramos podido marcarlas con esto y de paso decirle a la gente, mire, esto está en el dominio público, ya no hay autorizaciones en lo patrimonial, ¿me explico? Entonces la idea es eso, es marcarla. Uno también como autor en Colombia puede donar cosas al dominio público. Si yo puedo hacer una pintura, una canción y decir, no quiero ni siquiera ponerle licenciamiento, lo dono al dominio público, lo entrego al dominio público. Si hago eso como autor, podría utilizar esto en lugar de ponerle una licencia. Esa es un poco la idea, ¿sí? ¿Cómo sería, digamos, está registrada en derechos de autor o cómo se dona, cómo sería el proceso? Hasta eso se cambió con hay una ley que es la ley de, ay, Dios mío, espérense, estoy tratando de dejar de ser abogada, ya hasta eso se me olvida. La ley del Plan Nacional de Desarrollo, hace 7 años, la del 2011, 12, no me acuerdo, modificó la ley de derecho de autor en un par de artículos, y uno de esos fue eso. Hasta ese momento se exigía una escritura pública. Ahora, si no estoy mal, es el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de que uno hizo la donación al dominio público, pero no estoy segura. Si quieres, anotas luego mi correo, yo te lo verifico y te lo digo porque me acabas de coger fuera de base y repito, yo trato de dejar de ser abogada, entonces se me olvidan los detalles concretos de las leyes, pero te lo busco. Hubo una modificación ahí y ya no se necesita la escritura pública. Lo que no me acuerdo es si se necesita un registro ante la dirección o si hay que dejarlo por escrito simplemente como una… Y entonces, claro, al dejarlo por escrito, si se registra queda la prueba, pero quisiera confirmártelo. ¿Algo más? ¿Sí? La única forma es investigando. Uno creería, por ejemplo, que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un registro de obras que podría activamente hacer eso. Claro, eso no es, el registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no significa que ahí estén todas las obras de Colombia, pero hay un número interesante y ellos podrían generar
como ya existe en otros países, Holanda, Estados Unidos creo, que automáticamente el 1 de enero sacan la lista de las obras que ellos tienen registrado, cuáles salen a dominio público. Pero eso en Colombia no existe. Vence el plazo, porque vence el plazo, 80 años de muerte del autor, 80 años. Ahora, hay otro plazo que es en Colombia 50 años mientras no se apruebe la ley Lleras. Cuando se apruebe la ley Lleras van a ser 70, pero por ahora son 50, cuando el titular es una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, todas las obras que hace el Estado, por ejemplo, los ministerios cada ratico publican libros, estudios, análisis, eso tiene derecho a autor del Estado. Entonces, a los 50 años se vence el derecho a autor, eso pasa a dominio público, ¿sí? Hay un problema grande con obras complejas, piensen por ejemplo en los videos. Los videos tienen música, tienen libreto, tienen un montón, o las películas, tienen un montón de formas de obra y habría que limpiar, se llama, cada una de esas para saber cuándo pasan al dominio público. Es una tarea muy difícil, pero si tú quieres estar segura, la única fórmula es investigándolo. Yo digo que para mí el derecho, en el caso de un maestro, digamos algo así como que el maestro debería ser el agente 007, debería tener licencia para hacer y usar cualquier cosa. Es decir, personalmente yo quisiera que a mis hijas el maestro no tuviera que escoger qué les va a dar por derecho a autor. ¿Me explico? O sea, sino que él tuviera la libertad de cátedra para usar en su clase lo que se le dé la gana, que le pueda mostrar cualquier cosa, porque esa es la libertad de cátedra. Si el maestro tiene que escoger entre lo que está disponible, pues ya tiene un problema. ¿Qué le puede enseñar? Es un problema. Algo así como lo que le pasa entonces a los que estudian música, que ¿cómo es posible que sea más fácil que aprendan con vals y con no sé qué, que con bambucos y guabinas? O sea, ¿por qué? No estamos dándonos cuenta que tenemos un problema ahí de libertad de expresión. Entonces yo creo que en el aula el maestro debe tener licencia para matar el derecho de autor, para hacer lo que quiera. Y la ley se lo dice, hay un par, dos, en Colombia tenemos alguna buena excepción de educación. El problema es que se muere en el aula. Entonces, cuando ya piensas en educación virtual, que es tu pregunta, no, porque la excepción habla del aula. Ahoritica, hace 10 días, el 17, si no estoy mal, el 7, hoy que es 20, el 17, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley, que es la ley Lleras 2, en donde incluye una excepción para educación virtual. Y perdónenme, es para cagarse de la risa. Lo que les permite es una cosita así de grande, que no es suficiente para educación virtual. Pero bueno, al menos ya está pensando que existe la educación, realmente es como más que para educación virtual, es educación a distancia. O sea, ya por lo menos estamos en hace 20 años. Les falta pensar en la virtual y en los MOOC, ¿no? Pero ya al menos están pensando en educación a distancia. Y eso es un problema muy grave, porque a los maestros los están dejando como los grandes piratas. Y los maestros no se dan cuenta, porque como no importa, tenemos una cultura de la piratería que no importa, por ahora nadie los está molestando. El día que empiecen, entonces nos daremos cuenta cómo están delimitados los maestros. Lo lamento, lo que pueden hacer es muy poco. El maestro tiene que pensar como si fuera un productor de cine. Si lo va a poner en internet, tiene que armarlo. Entonces, una universidad que quiera hacer educación virtual tiene que pensarse como un productor y pensar para su audiencia, de dónde viene, de dónde va, crear toda la reglamentación. De lo contrario, es muy fácil que caiga en una violación al derecho de autor y en problemas posibles, que es responsabilidad, pues, incluso penal, que ya lo hablaremos después. Listo. Entonces, es importante decir que en las licencias hay 3 capas, y esto es aburridosísimo, pero bueno, hay una cosa que se llama en inglés el Commons Deed, que es como una explicación para humanos. A mí eso me hace mucha gracia porque es como si los abogados no fuéramos humanos, lo cual es en parte cierto, pero es un poco, es una explicación sencilla, que son los dibujitos esos que les mostré, que buscan lo que les contaba yo sobre el tráfico, sobre las señales de tránsito, y uno ve un prohibido pesos y ya, como que hace el clic, no debo ganar plata. Un igual la iconografía. Entonces, eso es el Commons Deed, es como generar un sistema que facilite la comprensión de algo tan complejo como es esto.
Si ustedes van y se leen una licencia de Creative Commons, o sea, yo me las he leído todas y Dios mío. Porque es como los abogados, así somos los abogados. Porque tenemos que tapar todos los posibles huecos de un problema jurídico, ¿verdad? Entonces es así. Pero piensen, una licencia Creative Commons se parece también. ¿Quién de acá no sabe que es una forma Minerva? Listo, todos sabemos, entonces tenemos el mismo lenguaje. Si yo quiero contratar legalmente a la empleada de servicio que va a venir a hacerme el aseo en la casa, lo último que pienso es en llamar a un abogado. Soy abogada. No, o sea, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué me va a hacer? Yo voy a la papelería y le digo un contrato a término fijo para empleada de servicio. ¿Sí o no? Le digo, esto es lo que yo quiero. Me cobran 5,000 pesos, no sé, lo que cuesta prácticamente el físico, y yo digo, ojalá el abogado que lo hizo esté bien, porque yo lleno espacios en blanco, le hago firmar y me quedo tranquila que tengo un contrato. Esa es la idea de Creative Commons, hacérselos sencillos. Usted quiere esto, échele la bendición, que varios abogados en el mundo lo miramos y esto es un contrato que busca que esas condiciones se cumplan. En el mundo, porque entre otras Internet, a mí me da risa, o sea, hay veces, particularmente las organizaciones del Estado, que dicen, no, entonces hagamos nuestra propia licencia. Oye, pero ¿vas a hacer una licencia con base en la ley colombiana para colgar las cosas en Internet? O sea, la ponen en Internet y lo usan los japoneses, o sea, no lo pongas en Internet. Entonces, esto está pensado, tiene ese otro impacto para el mundo. Claro, hay veces, perdón, iba a decir una palabra que no porque me están grabando, la fallamos, pero pues ese es el propósito, lleva varias décadas funcionando, y, bueno, más de una década, y ha funcionado, o sea, ha habido hasta casos jurídicos que se han defendido. Finalmente es el código digital, que está pensado para que usted coge eso que le dan, ese código, lo mete en su página web, y la página web queda indexada como que tiene contenido de Creative Commons, y entonces los buscadores como Google lo pueden encontrar. O sea, está pensado para un entorno digital, que les recuerdo a los que llegaron tarde, desde el principio dijimos, vamos a hablar del entorno digital. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo de cómo se ve. Usted es libre para, entonces además de los dibujitos que están arriba, le explican en 3 frases qué es lo que usted puede y no puede hacer. Esto es un resumen súper básico de esto, y eso es lo que se llama código para humanos, no abogados. Esto, en cambio, es el código para no humanos, abogados. Y esto es, usted entra a la página de Creative Commons, hace su proceso, no lo tiene que hacer, o sea, si usted ya sabe qué es lo que quiere, no lo haga, pero si lo hace, al final le da este código, que es el que usted embebe en la página web donde quiere para que lo encuentren los buscadores. Es código legal. Listo. Entonces, ¿cómo se licencia con Creative Commons? Yo no sé si me va a alcanzar para todos, pero tengo unas guías que ahora les distribuyo, que básicamente tienen más o menos una descripción del árbol de decisiones. Ahí, está contenta Luisa. Aquí, el árbol de decisiones sobre cómo llegar a tomar una decisión de cuál es la licencia que quieres. Cambia. Y bueno, aquí es la página que ya les conté, puedes cambiar. Básicamente, digamos como que el foco nuestro en lo que trabajamos, hay modelos de negocio detrás del derecho de autor, y el derecho de autor tiene todo un esquema jurídico importante. De lo que nosotros estamos hablando es de compartir y de que los contenidos y la cultura tienen sentido en la medida en que se comparten. Hay muchas ocasiones en que no hay que pensarlo 2 veces, usted preferiría compartir. Hay otras donde quizás deba pensarlo. O sea, a mí me han preguntado, por ejemplo, algunos grupos de música que están empezando su carrera, que si ellos quieren licenciar con Creative Commons, y sinceramente a algunos les he dicho, no lo hagan, a pesar de que soy entusiasta, activista. ¿Por qué? Porque si es música comercial, la Sociedad de Gestión Colectiva en Colombia, ejemplo SAICO, no los representa. Entonces ellos pueden escoger una licencia no comercial y no hay quien les recoja esa plata. ¿Por qué van a renunciar a algo que de todas formas se está pagando? ¿Me explico? Entonces yo les digo, no cojan una licencia. En cambio, si me viene y me pregunta un grupo de hard rock en Colombia, pues quizás, aunque ellos
quisieran, va a ser muy difícil que comercialicen la música. Usualmente están más asociados, ya digo que eso depende del caso, estoy haciendo ejemplos generalizados, por favor que nadie le dé un paro al corazón, es generalizando, ¿verdad? Digo yo, si no vas a conseguir, pues ¿por qué no la utilizas que de repente tu impacto realmente está en que otros la hagan, la usen y tengo varios casos en donde han pasado unas y otras cosas pues que no vienen al cuento. Pero lo que les estoy diciendo es, queremos resaltar que detrás de un contenido protegido por derecho de autor hay una práctica cultural y hay algo que deberíamos mirar mucho más allá del derecho de autor. ¿Me lo cambia, Luisa, por favor? Bueno, pensé que había agregado una, pero por lo visto o la borré o algo hice porque esto ya es el final. Ahí tienen más información, pero yo quisiera tratar, antes de cerrar aquí, para pasar a mirar el tiempo, a ver qué alcanzamos a hacer, comentarles un caso porque creo que es importante conocerlo y es el caso de Diego Gómez. ¿Ustedes conocen el caso de Diego Gómez acá? ¿Alguien que lo conozca? Bueno, Diego era estudiante de la Universidad del Quindío en 2009, cuando conoció a través de Facebook, un grupo de Facebook cerrado. Él estaba en un grupo de petología. En esa época era estudiante de biología en la Universidad del Quindío. Exacto. Era estudiante de biología en la Universidad del Quindío, había creado junto con otros compañeros un grupo de herpetología. La herpetología es una ciencia que estudia los anfibios. La descripción es mayor, pero por favor no me pidan que se las dé porque no soy capaz, pero con eso es básico. Él está en Facebook, encuentra una tesis que se había publicado o que había presentado otro investigador para cerrar su estudio de maestría en la Universidad Nacional en 2006. Entonces la ve en 2009, dice, ¡wow! Esto para mi grupo de investigación, 2009, ¿recuerdan cómo era horrible mandar archivos por correo? Que se llenaban que eso no pasaba nada, una foto ya quedaba estancada. Entonces él la agarra y lo sube a Script, que era uno de los servicios que en esa época se usaban para compartir información. Lo sube a Script y el enlace se lo manda por correo a sus compañeros y dicen, miren, esto tenemos que estudiar. 2011 termina la carrera y se va a estudiar maestría a Costa Rica. 2013 llega un investigador del CTI a la casa de sus padres en Caicedonia Valle, cerca de Armenia, y le pregunta al papá, por Diego, no está en Costa Rica, el computador ese, ¿puedo verlo? Siga. Y cuando empieza a decir cosas, entonces llaman a Diego y le pregunta, ¿usted subió ese? Y Diego, claro, sí, pues es que lo necesitábamos, yo lo compartí con mis amigos, no sé qué. Le empezaron un proceso penal que arrancó en diciembre de 2013 por violación al derecho patrimonial de autor. En mayo de este año, más de 3 años después, el fallo de primera instancia fue absuelto, absuelto, y estamos en proceso de apelación. Estamos porque nosotros venimos desde 2014 acompañándole. Y la diapositiva que me comí es en una portal que se llama Generosity, porque estamos recaudando fondos. Nosotros hemos acompañado, Diego ha pagado con su bolsillo, etcétera, la primera etapa, la apelación costó más y con Generosity pudimos pagar los abogados, pero si esto pasa a casación ante la corte, esto va a valer un montón de plata. Y lo que yo creo que es importante es que necesitamos que ese fallo sea bueno, porque tenemos que hacer que en Colombia sea claro que el delito no es compartir, el delito es la piratería. Es querer hacerlo primero, yo intencionalmente lo hago, ánimo de lucro, y no cualquier lucro, un lucro a escala comercial. Lo demás son actos cotidianos. Es probable que Diego haya generado un perjuicio, pues que se lo cobre, pero ¿por qué lo van a meter 4 a 8 años a la cárcel? Y yo creo que todos podemos decir que yo podría haber sido Diego. Entonces los invito a que conozcan sobre el caso de Diego y a charlar del tema. Los derechos morales y patrimoniales, los derechos de autor en nuestra idiosincrasia tiene que ver con otras cosas más profundas, o sea, no es solamente el desconocimiento de la gente frente a la ley, es la misma, digamos, como metodología que usamos los profesores en las universidades, enseñándole a los estudiantes en investigación. Yo veo, por ejemplo, como alguien preguntaba sobre las universidades a distancia,
Yo hago la curaduría de una universidad a distancia y me doy cuenta, por ejemplo, cuando los profesores hacen las cartillas y trabajo como gestor editorial, los profesores hacen sus artículos y luego dicen que la bibliografía de las citas es cuestión de carpintería. Entonces, en esa expresión yo veo que hay un desconocimiento total de realmente el proceso de investigación, de todo el proceso de intertextualidad, de para qué me sirve a mí el texto de otro autor, para qué me sirve a mí citas textuales y cosas. Entonces, yo veo que aquí entendemos la cita textual como una cosa, pues no sé, como misteriosa, porque en Colombia todo es misterioso. Si no hay misterio, no sirven las cosas. Todo hay que meterle misterio, dificultad, incluso al lenguaje, ¿no? El lenguaje hay que hacer perífrasis y hacer todos esos eufemismos para que la realidad no se vea. Entonces, como que es más profundo en la mentalidad del rigor científico, pienso yo. Y si eso es en texto, imagínense en literalidades que apenas estamos explorando, como el video, ¿no? Eso pues, es un problema adicional. Pienso que este caso de Diego y todos los que tengan que ver con las ciencias es un equívoco total, porque si hay algo que se debe cuestionar, criticar en el discurso académico, científico, es la verdad científica. Esa verdad científica no es una verdad absoluta. Y si no, tampoco se avanza en la ciencia, ¿sí? Y lo primero que el autor, yo no sé qué alegará un autor, en este caso, si sus derechos morales se respetan, ya el conocimiento que él les pone como suyo de antemano es parte de la discusión, y eso no es una verdad, y yo diría que ningún científico lo asuma como tal. Y si uno mira la historia de la ciencia misma, los conceptos más relevantes de la ciencia de Darwin, por decir algo, derivaron de otros autores, ni siquiera biólogos ni de ciencias naturales. El caso de Spencer, él derivó de ahí la lucha por la existencia. Y también de Malthus, la idea original que él tiene realmente esa situación competitiva y la escasez de recursos es derivada de un economista. Y de Einstein también la historia es igual. Entonces, francamente, me parece que en esto sí la defensa no debería hacerla un abogado siquiera. Y a veces en la academia misma tampoco lo alcanzan a comprender. Francamente, no entiendo ese caso. ¿Okay? El problema es que cuando se vuelve un problema penal, es un abogado. Ahí está el problema, y el autor ni siquiera tiene que justificarlo. Él dice, me viola el artículo 271. Lo que está esperando es que el juez diga sí, y ahí es cuando sabríamos qué es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque él va a ir a lo civil con ese fallo a decir cuál fue el problema, ya con el fallo penal. Por eso digo que en derecho, repito, el derecho penal es última ratio. O sea, y parte del problema que tenemos en Colombia es que creemos que el derecho penal es solución para mucho. O sea, cada que hay un problema, que le aumenten las penas a los que, pena capital para los que violan niños. La impunidad en Colombia es del 99%. 99%. 1% de los casos que entran al proceso penal colombiano salen con fallo. No estoy diciendo condenatorio. 1% sale con fallo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todos los pretendemos solucionar. No, los abogados no lo vamos a solucionar. Pero es una herramienta de amenaza perfecta. Perfecta. Porque, entonces, el problema es ese. El momento en que entra, mira, a Diego le tomó 6 meses darnos permiso de contar su historia. Porque siempre tuvimos la esperanza en los primeros meses que el autor iba a echarse para atrás. Y la mejor, y yo, si tengo una persona que puede ir a la cárcel, la que toma la decisión es esa persona. Por mí que soy activista, vámonos, peleémosla, ¿sí? Pero pues yo no soy la que estoy en la capilla para la cárcel. Él siempre tuvo la decisión de qué hacíamos. Y se demoró 6 meses, porque él era muy tímido y porque tenía la esperanza de que el autor iba a decir no. Y parte del problema fue que en 2006 hubo una reforma al derecho penal, que fue impulsada por la negociación que estábamos haciendo del TLC con Estados Unidos, en donde decía, refuercen las normas del derecho penal. Entonces aquí, como somos más papistas que el Papa, 4 a 8 años. Yo leí todas las actas del Congreso. Un senador, ahorita no me acuerdo cuál, hubo uno que se levantó y dijo, oigan, a mí sí me parece que aumentar y aumentar penas no es la única solución, pero si todos están de acuerdo, pues bueno, y lo aprobaron todos. Nadie se sentó a pensar.
En Latinoamérica, Colombia y Perú son los únicos que tienen este nivel de pena para el derecho de autor, de 4 a 8 años. Otros países como Chile tiene de 2 a 6. Y eso es excarcelable. A nosotros nos lo subieron allá, incluso porque lo que querían era que no fuera excarcelable. Yo escuché una vez en esas discusiones que se habían equivocado, que habían tenido que poner 4 años y un día, porque así no habría sido excarcelable. ¿Saben cuál es la pena para el acceso carnal violento? 2 a 6 años. O sea, la comparación sencillamente no tiene sentido, pero eso es una agenda, ven que me ponen a hablar y yo, una agenda comercial que viene dictada por industria del entretenimiento.